Bienvenido a un nuevo vídeo en mi canal Aceite Motor. Hoy nos tocan los aceites 5W20 con norma M3977 de los fabricantes MAN y Scania. Estos nuevos aceites con viscosidad 5W20 parece ser que los fabricantes de los vehículos industriales ya están empezando a utilizar masivamente en sus nuevos vehículos. Entonces, yo desde hace mucho tiempo ya he mencionado en varias ocasiones de que estoy buscando este aceite con esta norma M3977 y por desgracia me ha sido muy difícil conseguirlo, básicamente porque casi todos venden envases de 200 litros en adelante. Si bien existen envases de 20 litros de ciertos fabricantes y por fin he podido, digamos, localizar, comprar este aceite en envase de 20 litros. En concreto, yo he comprado el aceite de la marca Wolf Oficial Tech UHPD Extra FE. Y bien, este aceite le he hecho todas las pruebas que suelo hacer, la prueba de viscosidad a 26 grados, la de 40 y la de 100 grados. Entonces, en base a estas pruebas de viscosidad que he realizado a este modelo de aceite con esta norma MAN M3977, vamos a intentar comparar con un aceite de motor, con un aceite API-SP ILSAC F6A y vamos a comparar a ver cómo son estos aceites comparativamente. Si recuerdas, yo ya realicé un vídeo bastante interesante a la hora de formular un aceite 5W20 y sabemos de que este tipo de aceites se pueden formular sin nada de polímero espesante, repito, sin nada de polímero espesante. Entonces, tenemos la constancia de un fabricante estadounidense que tiene una gama enterita de aceites sin polímero espesante y ahí hay dos modelos que podemos también utilizar a la hora de comparar y poder observar qué es lo que han hecho estos fabricantes, en concreto este Wolf, a ver si también puede tratarse de un aceite sin nada de polímero espesante. Entonces ponte cómodo que en este vídeo vamos a estudiar todo esto. Bien, como siempre, vamos a empezar con la ficha técnica de este modelo de aceite Wolf Oficial Tech 5W20 UHPD Extra FE. Esta ficha técnica es de las que no es de la ficha técnica que más me gusta de ese tipo de aceite, con esa norma MAN y de Scania, pero es lo que hay. He podido conseguir ese modelo de aceite y es el que he comprado y por lo tanto vamos a estudiar este modelo. No obstante, sí que me gustaría mencionar los otros fabricantes para poder comparar. Entonces, aquí básicamente estamos observando una densidad a 15 grados de 0,85 que para un aceite de ese tipo, de esa baja viscosidad 5W20, se puede decir que está un pelín elevado. Por lo tanto, da indicio de que probablemente el fabricante ha utilizado aceite base más viscoso o probablemente algún otro tipo de sustancia, por ejemplo, aceite MPAU o bien éster de alta viscosidad en vez de utilizar polímero espesante. Eso es una suposición, ¿vale? Yo eso lo estoy diciendo hablando en voz elevada. Yo no puedo afirmar absolutamente nada. Viscosidad a 40 grados 46,3, a 100 grados 8,2. Esto automáticamente está dando un índice de viscosidad de 152. Si bien no es de los más bajos, tampoco es de los más elevados. Es un dato más y esto también es un indicio de que podría haber utilizado, digamos, aceite sin gran carga de polímero espesante. Luego, el TBN, lo que es la reserva alcalina, en casi todos estos aceites es superior a 13. Básicamente parece ser que como se trata digamos, de una norma destinada a vehículos industriales que van a recorrer más de 100.000 kilómetros probablemente sin cambiar el aceite, básicamente porque la tendencia es elevar cada vez más los plazos de mantenimiento y es de suponer de que la reserva alcalina tiene que ser elevada
para que este aceite puede aguantar estos largos intervalos de, digamos, de mantenimiento. La viscosidad, la temperatura de congelación menos 42 grados es completamente normal, más que suficiente para hacer un arranque en condiciones frías. El punto de inflamación 210 no es de los más elevados, pero bueno, es lo que hay y bueno, hay que ver qué es lo que qué tipo de aceite base ha utilizado el fabricante para que este aceite no tuviera digamos, un punto de inflamación más elevado. Luego hay un detalle de que están especificando de que los aceites tienen color verde y efectivamente este aceite puesto en el viscosímetro tiene un color verde. Entonces, si recordáis, los aceites de la marca del grupo BAC también utilizan aceite de color verde y en estos aceites de color verde se supone que, digamos digamos, el propio aditivo circonio es el responsable de colorear, digamos, los aceites. Yo discrepo, eso no es verdad, básicamente porque tenemos ya probados en el canal cuatro modelos de aceite 0W20 con norma API SP IRSAC F6A y también que cumplen a CHC6 y estos aceites no tienen color verde. Todos estos aceites contienen circonio y el circonio no es un colorante, por lo tanto no tiene absolutamente nada que ver. Básicamente, como este fabricante MAN y Scania pertenecen al grupo Volkswagen, digamos lo que es el gigante de la industria, probablemente no me extrañaría en absoluto de que en estos, digamos, en la gama de los vehículos industriales, en los camiones MAN Scania, también tengan el uso del circonio. Ese circonio se va a hacer poco a poco bastante famoso y vamos a ir contemplándolo en muchos modelos de aceite. Bien, a continuación vamos a ver la ficha de seguridad de ese modelo de aceite de la marca Wolf. Aquí, por desgracia, este fabricante no ha declarado nada, literalmente no ha declarado nada. No hay forma de saber qué tipo de aceite base ha utilizado este fabricante. A mí la verdad es que me decepciona bastante. Y estos tipos de fabricantes que están ocultando, digamos, el contenido del aceite base que han utilizado, personalmente ya me empiezan a bastante a cabrear porque si el 90% de los demás fabricantes están declarando el aceite base, no veo ningún sentido de que otro por ahí no lo declare. De alguna manera, hombre, toda tu competencia está declarando utilizar aceite base VH, VI prácticamente en altísima composición y ocultarlo me parece bastante cutre. A ver, yo no soy responsable de la marca, ellos sabrán por qué lo están haciendo, ¿vale? Entonces, de la ficha de seguridad, lo único que podemos ver es en el apartado 9, podemos ver de que coincide la densidad con ficha técnica y que coincide, digamos, lo que es la viscosidad a 40 grados, que es 46 centistoques, nada más. Bien, a continuación vamos a ver unos cuantos aceites de esta categoría con esta norma M3977 de MAN y de Scania. Entonces, esto lo vamos a ver simplemente por pura curiosidad para ver los demás fabricantes qué tipo de aceite base están utilizando. La tendencia es que están utilizando todos un altísimo porcentaje de aceite base VH y VI, entre un 70 y un 90% de este aceite base. Entonces, pongo en pantalla la ficha de seguridad del fabricante Euro y este fabricante Euro está declarando una viscosidad, perdón, un aceite base del tipo VH-VI superior a 50%. A continuación vamos a ver la ficha de seguridad del fabricante Total con el modelo Rubia Óptima 5100 XFE 5W20. El fabricante Total está declarando aceite base VH-VI entre un 75 y un 90%. La verdad es que cuando estás viendo de que la gran mayoría de fabricantes están utilizando ese tipo de base,
Esto da la impresión de que es una exigencia de la propia norma y por norma general ese novedoso aceite me imagino que no lo van a fabricar muchos fabricantes de aditivos y probablemente el propio paquete de aditivos está probado en ese tipo de bases y por lo tanto para poder digamos homologar estas normas probablemente el uso del aceite base es crucial, ¿vale? Porque por norma general los fabricantes no están metiendo mano a esta base, podrían haber utilizado aceite base HC del grupo 3. Ese aceite también pertenece al grupo 3, pero se sabe que es lo máximo de lo máximo de los aceites base HC. Entonces, cuando todos empiezan a utilizar exactamente el mismo aceite base, da la impresión de que puede ser una exigencia de la propia norma y que el paquete de aditivos va completamente ligado a ese tipo de bases. A continuación vamos a ver la ficha de seguridad del fabricante Petronas con el modelo Urania 5000 Eco 5W20. Aquí tenemos exactamente lo mismo. Ha declarado aceite base VHVI entre un 70 y un 90%. Por lo tanto, volvemos a ver de que coinciden perfectamente todos los fabricantes y que están utilizando exactamente el mismo tipo de aceite base. Bien, a continuación voy a poner otra ficha de seguridad del fabricante Chevron Delo o bien puede ser también Texaco Delo. En concreto, los dos aceites son completamente equivalentes, simplemente el Chevron se vende en mercado estadounidense y quizá otros mercados, pero aquí en Europa tenemos, digamos, Texaco, pero sabemos de que se trata de exactamente el mismo modelo de aceite. Entonces, aquí es un poquito más interesante de que este fabricante nos ha declarado entre un 70 y un 99% aceite base VHVI, exactamente igual que el resto. No obstante, aquí ya podemos ver algo más, y en este caso el fabricante nos ha declarado el uso de aceite base PAO, por lo tanto, em, aquí yo voy a hacer una suposición, digamos que probablemente aquí han utilizado un aceite base PAO digamos, de alta viscosidad en modo espesante en vez de utilizar polímero espesante. No obstante, eso puede ser totalmente erróneo, puede ser perfectamente coincidiendo con lo que se está viendo con la tendencia actual de formular este tipo de aceites. En cuanto a las fichas técnicas del resto de los fabricantes con estos aceites Norma MAN M3977, pues básicamente todos son muy parecidos. Algunos van, digamos, con el índice de viscosidad un pelín más elevado, un poquito más bajo, pero me da la impresión de que todos son muy parejos. Por ejemplo, en concreto el Delo 400, este modelo Delo 400, la densidad en 15 grados, 85, coincidiendo prácticamente con el resto. Viscosidad 40, 47 centistoque, viscosidad 100 grados 8,1, índice de viscosidad de 146, punto de fluidez menos 42, más o menos tirando prácticamente todo muy parecido. Aquí, punto de inflamación 229, ya me gusta más, me cuadra más, para un aceite de base fuerte debería de rozar esto, debería ser superior a 210, desde luego que hemos visto digamos, del fabricante Wolf. Llama la atención de que lo que es la reserva alcalina, todos tienen superior a 13. Y lo que es la ceniza sulfatada, estos aceites están destinados a vehículos con filtros de partículas, catalizadores. Entonces es lógico de que la ceniza sulfatada esté por debajo de 1%. Y básicamente todo el mundo está digamos, cumpliendo con esto y hay quien ha declarado 0,9 y hay quien ha declarado 1. Entonces, bueno, pues está más o menos por ahí. Por ejemplo, aquí voy a poner en pantalla la ficha de Petronas y Petronas, por ejemplo, más de lo mismo, densidad equivalente al resto, viscosidad a 100 grados equivalente, índice de viscosidad 146, muy parecido. Y aquí, atención, punto de inflamación superior a 210.
Quizá este fabricante Wolf, del modelo de aceite Wolf que yo voy a probar, pues se le olvidó poner la flechita superior a 210, o quizá ha sido muy parco y ha puesto este valor 210 sin más. Pero aquí ya en la ficha de Petronas, aquí ya podemos observar una cosita que a mí me gusta mucho, es digamos, lo que es el bombeo en frío, CCS, a menos 30 grados. Y tenemos una declaración de 6300. ¿Qué nos quiere decir este valor? Pues automáticamente sabemos que el límite máximo es de 6600 y estamos comprobando efectivamente de que los fabricantes están formulando al límite, al límite, al límite. ¿Qué quiere decir esto? De que aquí se ha utilizado aceite base fuerte. El polímero espesante se ha dejado de lado porque no tiene cabida en ese tipo de aceite. Bien, a continuación pondré la ficha técnica del fabricante total con el modelo Rubio Optima 5100 XFE 5W20. Nuevamente cumple las normas de MAN y de Scania. Entonces, vemos una coincidencia prácticamente con el resto de los modelos. Aquí quizás digamos, el fabricante total se desmarca ligeramente del resto, ya que ha declarado ceniza sulfatada de 0,9. Por lo tanto, podemos observar de que ese tipo de aceite no va en cargadete de ceniza y por lo tanto es de entender que los aditivos que están utilizando no irán muy cargados, básicamente porque a más aditivo, más ceniza sulfatada. Bien, aquí voy a poner otra ficha de otro fabricante. Entonces, podemos observar una cosa que es bastante interesante y es que este fabricante ha llevado lo que es el bombeo en frío, TCS, rozando literalmente el límite máximo. El límite máximo 6600 y aquí tenemos 6514. Y bien, aquí podemos observar una viscosidad a 40 grados ligeramente superando el resto y el índice de viscosidad 143. Básicamente todo esto aceite para mí es que es como si saliesen del mismo grifo, básicamente, pero sabemos que eso no funciona así. El fabricante de los aceites va, compra el paquete de aditivo y ahí tiene que seguir una receta y esa receta te está diciendo qué tipo de base tienes que utilizar. En este caso sabemos que tiene que ser aceite base VH-VI y en función de los porcentajes de aceite base VH-VI que has utilizado, entonces se puede formular este aceite. Entonces algún fabricante puede utilizar algo más de aceite base fuerte, por ejemplo el de 6 centistoques, y otro puede utilizar menor cantidad y de ahí ya va a haber ligeras diferencias a la hora de ver, digamos, todas estas fichas técnicas. Bien, antes de continuar con la prueba de viscosidad, déjame recordarte de que yo ya he realizado un vídeo bastante interesante con la formulación de ese tipo de aceite. Entonces, voy a volver a poner en pantalla una, digamos, opción de formular un aceite 5W20 en función del tipo de aceite base utilizado. Entonces, a la izquierda vemos marcado en rojo de que para formular este 5W20 el fabricante, digamos, el formulador ha utilizado un 21% de aceite base VHVI de 4 centistoques y un 70% de aceite base VHVI de 6 centistoques. Entonces, esta es una posibilidad. La siguiente posibilidad es utilizar aceite base VHVI de 6 centistoques y un 20% de aceite base PAO de 6 centistoques. Y de esta manera se puede, digamos, formular con diferentes tipos de aceites bases. Entonces, aparte de esto, también se puede formular con aceite base PAO de alta viscosidad. En concreto, digamos, aquí voy a poner en pantalla un aceite tradicional que utiliza aceite base VHI de 4 centistoques con un 21% y un 70% de aceite base VHI de 6 centistoques.
y esto automáticamente manda, digamos, la necesidad de que el fabricante tenga que usar polímero espesante. Básicamente porque no es suficiente a la hora de elevar la viscosidad a 40 y a 100 grados y de esta manera se necesita utilizar el polímero espesante. Pero atención, en cambio, si el formulador ha decidido emplear el uso de aceite base PAO de alta viscosidad en modo espesante sin tener que utilizar el polímero espesante, vemos de que tiene que utilizar un 18% de aceite base VHI de 4 centistoque, un 70% de aceite base VHVI de 6 centistoque y atención al dato de que para poder espesar el aceite están utilizando 2,9% de aceite base PAO de muy alta viscosidad. Entonces, de esta manera se puede, digamos, formular un 5W20 sin nada de polímero espesante. Bien, a continuación voy a poner digamos, lo que es una captura de pantalla de la gama entera de digamos, del fabricante HPL, que tiene una gama entera de aceite sin nada de polímero espesante. Entonces, he marcado los dos modelos 5W20 y podemos observar de que estos aceites básicamente parece que son un pelín diferente entre sí, digamos, en cuanto al índice de viscosidad, pero en todo caso es menor a 150. Podemos ver una ligerísima diferencia en cuanto al bombeo en frío, a menos 30 grados. Uno va al límite, otro no va tanto al límite. Y podemos observar quizá la enorme diferencia entre estos dos aceites es en, digamos, lo que es el HTHS y, digamos, de alguna manera uno de los aceites tiene, digamos, bastante más respecto al otro. Entonces, estos datos de ese fabricante a nosotros personalmente nos interesan muchísimo a la hora de poder, digamos, tener una ligerísima referencia de cómo se mueven, por dónde van los tiros y cómo podemos identificar un aceite de ese tipo formulado sin ningún tipo de polímero espesante. Y lo que me gusta bastante es que vemos de que lo que es la densidad prácticamente se acerca muchísimo a lo que es la densidad de estos aceites 5W20 digamos, de los fabricantes Van y Scania. Hemos visto de que algunos están rozando 86 y aquí este fabricante está ligerísimamente superando 0,86. Bien, a continuación voy a empezar con la prueba de viscosidad de ese modelo de aceite del fabricante Wolf. Como siempre, empezaré por la prueba de viscosidad a 26 grados. Para los que no saben, esta prueba está enfocada básicamente para poder ver lo que es la viscosidad del propio aceite base sin, digamos, la participación del polímero espesante. Básicamente porque se entiende de que el polímero espesante a 26 grados no está actuando y de alguna manera lo que se está viendo es, digamos, el propio aceite base. Entonces, simplemente se utiliza ese procedimiento y se está viendo el tiempo que tarda en bajar este modelo, digamos, este aceite por el viscosímetro. Y luego, una vez que tengamos los datos de 40 y de 100 grados, pues ya podemos calcular lo que es el índice de viscosidad y en base a este índice de viscosidad podemos, digamos, intuir algo de qué tipo de, digamos, de formulación ha seguido el fabricante, si lo ha querido cargar demasiado con polímero espesante o simplemente ha realizado una formulación lo más bajo posible de polímero espesante. Entonces, como siempre, he realizado una triple prueba y este aceite nos ha dado 17 minutos con 5, 17 con 10 y 17 con 24. Digamos, siempre se suele hacer esta triple prueba y se suele utilizar la media entre las tres, básicamente porque
el calentamiento de, digamos, de lo que es el propio líquido siempre puede variar ligeramente. Entonces, este resultado, a mi modo de ver, es bajo. Yo esperaba bastante más porque yo en este canal he probado aceites 5W20 que están rozando los 20 minutos y lo lógico hubiera sido tener fácilmente entre 19 y 20 minutos. No obstante, hay que mantener la calma y necesitamos ver digamos, la viscosidad a 40 y la viscosidad a 100 grados a la hora de juzgar este aceite. Básicamente porque no es lo mismo un aceite rozando 9 centistoques, digamos de estos 520 que se han probado, que están siempre por encima de 8,5 rozando 9, y un aceite que está alrededor de 8. De alguna manera puede ser digamos, la perfecta explicación de por qué la viscosidad del aceite base es más baja en este modelo de aceite. Entonces, la siguiente prueba que he realizado es a 40 grados. Nuevamente tenemos una triple prueba y en esa triple prueba tenemos tres, digamos, resultados muy parejos. En concreto tenemos 44 con 14 centistoques, 44 con 40 y 44 con 48. Esto prácticamente es clavadísimo entre las tres. Yo diría que la media se está situando entre aproximadamente 44 con 34, ¿de acuerdo? Entonces, a continuación vamos a ver la prueba de viscosidad a 100 grados. Tenemos triple prueba nuevamente, 7,57 primera, 7,68 segunda, 7,82 tercera prueba. Esto automáticamente la media entre esas tres mediciones está situada en 7,7. Y entonces aquí estamos viendo de que se trata de un aceite que no llega a superar 8 centistoques. Y esto no tiene nada que ver con el 99% de los aceites 5W20 que hay en el mercado. De alguna manera, eso no nos puede permitir comparar con un aceite, por ejemplo, un 520 APSP ILSAC F6A. ¿Por qué? Porque este aceite es muy bajo a 100 grados. Entonces, aquí da la impresión em, de que el fabricante no ha querido cargar excesivamente de polímero espesante, pero tampoco ha querido utilizar un aceite base muy viscoso, básicamente porque tampoco quiere, digamos, elevar la viscosidad, digamos, por encima de 8. Metiendo los datos que yo he obtenido de 100 y de 40 grados, obtengo un índice de viscosidad de 143 y esto automáticamente está situando ese modelo de aceite de que yo diría de que no va cargadete de polímero espesante. Obviamente con estas pruebas no se puede cuantificar, no se puede estimar, simplemente solo y únicamente podemos comparar entre aceites y de esta manera podemos deducir algo, pero no hay ninguna forma posible de poder decir, oye, aquí han utilizado tanto de polímero. Eso no es así. Ese tipo de prueba no tiene ese enfoque para poder cuantificar. Es simplemente en modo comparativo. Bien, ahora me gustaría, digamos, hacer una comparación directa con un aceite de motor, con API SP ILSAC F6A. Pero mucho me temo que la comparativa que estoy haciendo no se debería de realizar, básicamente porque hemos visto de que aquí tenemos un aceite muy por debajo de 8 centistoques y de alguna manera Mm, realmente yo diría que no es justo hacer una comparación con ningún tipo de aceite 5W20 que están superando fácilmente 8 centistoques y más bien están más cerca de 9 que por debajo de 8. De ahí que una comparativa no es, digamos, diría razonable. No obstante, vamos a poner en pantalla
el modelo, digamos, del fabricante nacional Repsol con el, digamos, Leader 5W20 que cumple API-SP IRSAC GF6A de manera oficial, y ese modelo de aceite nos ha dado 20 minutos en la prueba de viscosidad a 26 grados. También este modelo de aceite, digamos, en la prueba de viscosidad a 40 grados ha dado 51 centistoques, en la prueba de viscosidad a 100 grados ha dado 8,5 centistoques, y esto puesto, digamos, a la hora de calcular lo que es el índice de viscosidad nos da 143. Por lo tanto, podemos ver de que coinciden perfectamente a lo que es índice de viscosidad entre este modelo Repsol y este Wolf 5W20, pero los aceites entre sí no tienen absolutamente nada que ver. De alguna manera, el índice de viscosidad no es el criterio absoluto para poder determinar, digamos, si un aceite es de un aceite base muy fuerte o de un aceite cargado de polímero espesante. Básicamente porque hemos visto dos ejemplos de que simplemente el propio fabricante podría haber utilizado más cantidad de aceite base más viscoso y tener una intención de formular un aceite más cercano entre 8,5 y 9 centistoques a 100 grados que, por ejemplo, este Wolf que vemos que está claramente por debajo de 8 centistoques. Si nos fijamos en las propias fichas técnicas de estos aceites, pues la gran parte de los fabricantes están declarando valores cercanos a 8,2, 8,3. No van, estos aceites no van cercanos a 9 centistoques, van, digamos, en la parte baja, digamos, de estos aceites 5W20. Bien, si comparamos los resultados de este Wolf 5W20 con Norman y Scania, con el aceite, digamos, con los dos aceites 5W20 del fabricante HPL, que sabemos que son aceites sin ningún tipo de polímero espesante, podemos observar de que no tienen absolutamente nada que ver, porque los dos aceites de HPL están por encima de 50 centistoques a 40 grados, y los dos están por encima de 8,5 a 100 grados. No obstante, en índice de viscosidad sí tienen un índice de viscosidad similar al aceite Wolf, pero en cuanto a viscosidad no tienen absolutamente nada que ver. De alguna manera que se puede ver de que aquí estos aceites con Norma Man y Scania no se han formulado en la parte alta, están buscando estar más cerca de la parte baja que la parte alta. Bien, voy a hacer un rápido resumen. Yo personalmente me ha costado muchísimo encontrar ese modelo de aceite. Por suerte he conseguido una buena oferta y no me he tenido que gastar mucho dinero en un aceite de ese tipo, básicamente porque estos aceites menos de 130 euros, difícil de conseguir. Sabemos de que todos los fabricantes los tienen, todos los fabricantes grandes sin excepción, pero muchos de ellos solo y únicamente venden en base de 200 litros. Bien, en cuanto a la viscosidad, aquí yo voy a intentar razonar en voz elevada, a ver qué os parece. Estos aceites se sabe que están formulados para largos intervalos. Ya no sé si son 150.000, si ya pasan de 150.000, no lo sé. Los fabricantes cada vez van digamos, elevando, nunca van bajando. También es cierto que los nuevos modelos de, digamos, de tráiler de aceite de motores superan fácilmente más de 40 litros, y de alguna manera no se está haciendo en base de la misma cantidad de aceite. Si están metiendo más cantidad de aceite, por pura lógica es que se puede elevar los intervalos. Entonces, si recurrimos a los análisis de aceite usado, yo tengo observaciones de análisis de aceite usado del fabricante HPL
con estos aceites sin ningún tipo de polímero espesante, y con estos aceites se puede, digamos, fácilmente ver análisis que en vez de bajar de viscosidad, aumentan de viscosidad. Estos aceites no bajan de viscosidad. ¿Por qué? Porque no hay polímero, no hay nada que se rompa, no hay nada que se degrada. Simplemente con el uso, con el, digamos, con el espesamiento oxidativo, con los contaminantes, estos aceites tienden a aumentar la viscosidad y no a bajar la viscosidad. Entonces, un fabricante que va, digamos, a utilizar ese tipo de aceite durante 150.000 kilómetros o más, lo más lógico es que tenga en cuenta todo esto, porque si tú no tienes en cuenta todo esto, al final, si tú estás formulando un aceite en la parte alta, rozando el límite máximo de esa categoría o viscosidad W20, pues puede darse el caso que este aceite al final, en vez de ser un 520, acabe en un 530. Entonces, solamente por eso mi intuición me dice de que esta es la clave de que ellos han mantenido esto relativamente bajo. También sabemos de que cuando se ha formulado un aceite de ese tipo, con aceite base MPAO de alta viscosidad, el aceite sometido a prueba de deslizamiento de inyector Bosch de 100 ciclos, digamos, el aceite aumenta de viscosidad. Bien, voy a poner un extracto del vídeo que ya he publicado hace tiempo de la formulación de ese tipo de aceite 5W20 con aceite base PAO de 1000 centistoques de muy alta viscosidad, donde los fabricantes pueden utilizar una pequeñísima parte de aceite MPAO de 1000 centistoques, están utilizando solo y únicamente el 3%, y ya solamente con eso, este aceite, utilizando aceite base VHVI de 70% de aceite base VHI, más con un poquito de aceite de base VHI de 4 centistoques, aproximadamente 17-18%, y esa pequeñísima cantidad de MPAO, esa formulación sometida a prueba de cizamiento, digamos lo que es el inyector Bosch, se realiza la prueba pasando, digamos, el aceite durante 100 ciclos calentado, pasando por este inyector Bosch, se ve que la viscosidad en vez de bajar aumenta. Es decir, hasta ahora todos los aceites conocidos que pasan ese tipo de prueba bajan de viscosidad, bajan un 2, un 3, incluso puede, en función del aceite, puede bajar muchísimo más. Pero en ese caso, ese tipo de aceite con MPAO de muy alta viscosidad no bajan de viscosidad. ¿Qué quiere decir? Que esa sustancia MPAO que se está utilizando en la formulación de ese tipo de aceite tiene muchísimo que ver. Y también eso ya lo hemos visto con cierto aceite de la marca Móvil, de que al parecer están utilizando ese tipo de sustancia, MPAO de alta viscosidad, en vez de utilizar polímero espesante, y sometido a la prueba, digamos, lo que es el prueba de cizallamiento, también se ha visto de que aumenta de viscosidad. Entonces, no sabemos si es exactamente el MPAO o es el fruto de no llevar ningún tipo de polímero espesante que se está, digamos, provocando de que el aceite aumenta de viscosidad y no, digamos, bajar de viscosidad, básicamente porque aquí no hay polímero que se tenga que degradar para que baje la viscosidad. Entonces, bueno, pues eso ya lo tenemos que ir averiguando, viendo con más modelos de aceite. Pero también, digamos, sabemos por la prueba de aceite usado de que el nuevo aceite de la marca móvil con el 5W30 APSP HC3 hemos visto en, digamos, en un plazo razonable, en un uso razonable en vehículos modernos Euro 6 TDI, de que no está bajando excesivamente de viscosidad. Comparado con el modelo antiguo, vemos que se mantiene muy bien la viscosidad. Por lo tanto, ahí ya podemos intuir de que los fabricantes ya empiezan a utilizar algún tipo de sustancia que permiten que la viscosidad no vaya tan baja. De hecho, hay ciertos fabricantes que ya no lo esconden, que han dicho de que se van a pasar al uso de ese tipo de base MPAO para, digamos, para buscar una formulación que les permita
digamos, eso, mantener la viscosidad, no degradar el aceite y, digamos, buscar el máximo rendimiento. En aceite de moto ya se sabe de que están utilizando ese tipo de sustancia porque los aceites de moto son quizás de los que más se degradan. Es decir, en este tipo de aplicaciones donde puede sufrir una alta degradación el aceite, pues los fabricantes están metiendo algún tipo de sustancia que permite que el aceite no baje de viscosidad. En esos aceites 5W20 de muy baja viscosidad, quizá es lo más razonable utilizar ese tipo de sustancia, básicamente porque un tráiler puede tirar de fácilmente 30-40 toneladas de peso. Entonces, ahí los motores sufren muchísimo y por lo tanto más sentido emplear el uso de esta sustancia en estos tipos de aceite de baja viscosidad. No tengo nada más que decir, esto ha sido una prueba simplemente en plan informativo a ver qué es lo que están haciendo los fabricantes a la hora de formular estos aceites. Más adelante me gustaría conseguir algún otro modelo de aceite de ese tipo para poder comparar con ese modelo del fabricante Wolf. Y para terminar, también voy a realizar exactamente la misma prueba con un aceite 0W20 también de camión, en concreto con normas del fabricante Iveco. Entonces, este aceite del fabricante Iveco es de los que quizás de los primeros que se han atrevido a bajar a un 0W20 en tráiler. De alguna manera también he conseguido ese modelo de aceite y lo vamos a comparar, lo vamos a ver, lo vamos a estudiar y a ver qué es lo que han hecho esta gente de Iveco para poder conseguir formular un aceite para un tráiler que tiene que arrastrar 30-40 toneladas de peso. Sin más, me despido. Hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo hasta el final.